Muy buenos días, estimados teleparticipantes. Desde la Unidad de Telesalud del Instituto Nacional de Salud del Niño, líder en pediatría, les damos una cordial bienvenida. El presente mes presentamos un ciclo de conferencias programadas por la enfermera jefe del Servicio de Cirugía Tórax, Cardiovascular, UPO y Cirugía Plástica. Iniciamos con la magíster Ángela Iberico Lazares, enfermera con amplia experiencia en el servicio en mención. Ella tratará el tema, cuidado de enfermería al paciente fisurado. Queda con ustedes la magíster Iberico. Puede empezar, magíster. Buenos días a todos, muchas gracias, licenciada Melba. Ante todo, agradezco la invitación de la Unidad de Telesalud por permitirnos, en nombre del Servicio de Cirugía Plástica de la institución, poder compartir con ustedes esta experiencia de un tema sumamente importante como son los cuidados de enfermería en el paciente fisurado. Bueno, primeramente vamos a ver los objetivos que tenemos en esta sesión, ¿no? Como es, primeramente, proporcionar, ¿no? Los cuidados de enfermería, los cuidados estándares, ¿no? Para el cuidado en los pacientes pediátricos fisurados en dos momentos importantes, como son el momento preoperatorio y el posoperatorio. Identificar las intervenciones de enfermería en estas ambas etapas, las cuales son muy importantes porque de acuerdo a cómo se maneje en determinados casos, vamos a tener pues un éxito al final del procedimiento quirúrgico, ¿no? Y también poder prevenir los riesgos y las complicaciones más comunes, ¿no? Que podamos identificar en las diferentes etapas del cuidado, ¿no? Es importante recordar algunos términos que nos van a acompañar para poder entender la magnitud de este tipo de procedimientos, ¿no? Que es tan importante conocerlo y entenderlo, ¿no? Primeramente, con respecto a lo que es la fisura labial, ¿no? Tenemos que es llamado también el labio leporino y podemos decir que es un defecto congénito, ¿no? Que consiste en una hendidura o separación en el labio superior, ¿no? Vemos que esta hendidura se puede desarrollar de diferentes magnitudes, ¿no? Hay niños que tienen hendiduras muy pequeñas y hay otras que obviamente tienen una gran magnitud, ¿no? Sabemos que esto se origina por el crecimiento descompensado de los dos labios, ¿no? Y también vemos que tenemos una incidencia con una lesión única que puede llegar al 33%. Permítanme un momentito. En cuanto a la fisura palatina, que es la otra parte de estas lesiones, tenemos que es la fusión de los paladares tanto anterior y posterior, lo cual no se cierra de forma correcta, dejando una abertura entre la cavidad bucal y nasal, ¿cierto? Esta lesión puede extenderse desde el paladar duro hasta el paladar blando, ¿no? De primera intención no es perceptible, pues está dentro de la boca del niño, y a veces el diagnóstico podría demorarse en algunos días o se evidencia con algunos trastornos que vamos a ver más adelante, ¿no? Puede ser única o puede estar asociada a la fisura labial u otros síndromes, ¿no? Dentro de los que más destacan es el síndrome 21, que es el síndrome de Down, y el síndrome 13, que es el síndrome de Patau, ¿no? Estos fenómenos, estos trastornos, procesos van a darse netamente durante la formación del embrión, ¿no? Entre la cuarta y octava semana de gestación, tanto lo que es la fisura labial como la fisura palatina, ¿no? ¿Qué aspectos epidemiológicos más importantes tenemos que recordar en este tipo de malformación, ¿no? Podemos decir que son relativamente frecuentes, los vamos a tener en nuestros servicios ambulatorios, en la hospitalización, ¿no? Y lo vamos a ver inclusive pacientes que deben ser hospitalizados previamente en otras áreas, ¿no? Siendo aproximadamente el 15% de todas las malformaciones que son consideradas dentro del ámbito pediátrico, ¿no? En el Perú, la tasa promedio de nacimientos al año se considera alrededor de 638.000 nacidos vivos y se estima que debemos esperar alrededor de 900 casos nuevos cada año de estas patologías.
Por eso que es sumamente importante realizar un diagnóstico oportuno y precoz para poder captar el momento adecuado y poder desarrollar, obviamente, el plan para este paciente, ¿no? Se sabe que existe una mayor incidencia de casos en los asiáticos y americanos, siendo la raza negra la menos afectada, ¿no? El sexo masculino, por ejemplo, es más afectado con predominio del labio hendido unilateral sobre el bilateral, ¿no? Quiere decir de que en el niño vamos a tener más lesiones que se dan a un lado del labio que a los dos, ¿no? Y suele ser el lado izquierdo mucho más afectado que el lado derecho, ¿no? La fisura palatina como una lesión única la vamos a ver con mucha más frecuencia en el sexo femenino, ¿no? Y también vamos a encontrar con más frecuencia, ¿no? La combinación de ambas, tanto del labio como el paladar hendido, ¿no? ¿Qué factores etiológicos lo vamos a considerar como antecedentes para poder entender la predisposición que puede haber en algunos pacientes de poder nacer con esta patología? Se han descrito muchísimas teorías al respecto, pero realmente lo que se ha definido son algunos factores de riesgo, ¿no? Entre estos factores tenemos el factor genético, ¿no? Donde tenemos que la gestación en edades maternas superior a los 40 años va a ser un factor importantísimo. Los hijos de madres con consanguinidad, ¿no? Familiar. Tenemos, por ejemplo, también en el aspecto nutricional y farmacológico, el déficit de ácido fólico durante el embarazo, lo cual sabemos que se puede prevenir durante una buena dosis de este medicamento, monitoreado y controlado durante el mismo, el bajo peso al nacer, algunos fármacos, sobre todo los corticoides como el prednisona, el uso de anticonvulsivantes como son la fenitoína y el ácido valproico, que son altamente teratogénicos. Durante el proceso del embarazo también podemos tener la hipoxia materna, ¿no? Infecciones como la rubiola, el citomegalovirus y también la diabetes. Los factores ambientales como son la exposición durante el embarazo a los rayos X, ¿no? Y los hábitos tóxicos como son el consumo de tanto del alcohol como tabaco en el primer trimestre del embarazo, ¿no? Entonces, de entre otros muchos factores que podemos considerar estos los más importantes, ¿no? Un momentito, tengo algunas dificultades para poder pasar las diapositivas. Bien, disculpen por favor el impasse. Bueno, podemos ver como clasificación, tenemos alrededor de 5 o 6 clasificaciones en la literatura, pero he querido presentarles esta clasificación que es bastante práctica para poder entender las diferencias que existen entre las presentaciones solamente labiales y las presentaciones también palatinas y aquellas que también son mixtas, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos un labio, una cavidad oral normal, ¿no? Donde tenemos tener las fosas nasales A íntegras, ver, el paladar. licenciada, Sí. ¿puede transmitir sus imágenes, por favor? Perdón, un momentito. No, no estaba viendo pantalla, ¿no? Pantalla, sí, pero se le está viendo a usted. Estaba bien, pero de pronto ha dejado de transmitir imágenes. Ya, gracias. Disculpen más bien. Permíteme un momentito. Ya se ve, ya se está visualizando. ¿Sí? ¿Ya se ve? Sí, Ya, gracias. ¿Ahora sí se ve bien? ¿Me confirma si se ve bien la imagen, por favor? se ve página principal, elementos, video de fisura palatina. Ya, Se le no, está viendo perdón. imágenes, está viendo imágenes. Ya, no, pero no es la que deseo Pero presentar. tiene, ya, a ver, Sí, sí, esperamos, disculpa. esperamos, no hay problema. Gracias.
¿Me confirman, por favor, si ya ven la imagen? Estamos en Correcto, clasificación, ya se ya, visualiza. está Ya. bien. Gracias y disculpen el impasse. Entonces, acá tenemos una imagen donde podemos describir las diferentes clasificaciones o presentaciones, tanto de la fisura labial como de la fisura palatina, ¿no? Acá tenemos una cavidad normal, donde tenemos las fosas nasales íntegras, el paladar tanto presente primario, el agujero incisivo y totalmente la cavidad cerrada acompañada de la úvula, ¿no? En cambio, acá tenemos que una de las fosas nasales está hendida, la otra está normal y tenemos el paladar íntegro. En esta presentación vemos la fisura hendida unilateral, donde hay un compromiso tanto de la nariz como la del paladar. Aquí tenemos el compromiso de ambas fosas nasales hendidas y el compromiso de la parte superior del paladar. Aquí tenemos fosas nasales intactas y el paladar totalmente abierto. Y aquí tenemos las fosas nasales, una fosa nasal comprometida y tenemos parte del paladar que también está abierto, ¿no? Entonces, son diferentes presentaciones y aquí podemos considerar que la forma más compleja que solemos tener y que es un manejo mucho más fino y especial es esta de aquí, donde vemos la fosa nasal comprometida junto con la fisura palatina. Entonces, ¿qué signos y síntomas vamos a tener en esta patología? Primeramente, vamos a presentar lo que es la fisura labiopalatina, donde vamos a ver cambios en la forma de la nariz, ¿no? Que son cambios estructurales bastante notorios, donde podemos tener una formación muy simple, una fosa nasal formada y la otra no, y también vamos a tener problemas con la alimentación, ¿no? Ya que vemos que hay dificultades, puesto que el niño no llega a completar la cantidad sea de líquido o de dieta, puesto que esta se sale constantemente, sobre todo en los lactantes, hay un flujo de leche a través de las fosas nasales durante la alimentación, lo cual genera mucho estrés y ansiedad en las madres, porque no saben las técnicas adecuadas para poder alimentarlos, ¿no? Por ende, hay una pobre ganancia de peso, el niño no llega a tener un peso adecuado, hay un retardo en el crecimiento, ¿no? Hay dificultades del habla, obviamente porque sabemos que nuestra caja oral debe estar totalmente cerrada para hacer una acústica adecuada. Podemos tener infecciones de oído a repetición, sobre todo las otitis medias y crónicas, cuando el paladar no es cerrado en su debido momento, ¿no? Y también problemas respiratorios, donde tenemos pacientes que pueden estar hospitalizados, ¿no? Por neumonías aspirativas, neumonías a repetición, ¿no? ¿Cuál es el diagnóstico? Básicamente, durante el embarazo se tiene la ayuda de la ultrasonografía 3D, tenemos la ecografía a las 18 a 20 semanas de gestación y después del nacimiento está el examen físico del recién nacido, el cual tiene que realizarse de forma exhaustiva dentro de las 72 horas posteriores al parto y también si hay alguna tendencia de que sospechemos de alguna cromosomopatía, un análisis de cariotipo de acuerdo a la necesidad del niño, ¿no? Entonces, el tratamiento, debemos tener claro que el tratamiento es quirúrgico. No existe un tratamiento médico que pueda solucionar el problema en nuestros pacientes, ¿no? Y siempre se hacen la pregunta de cuál es lo primero que se debe operar o cuáles son los tiempos ideales con los que se debe realizar las etapas quirúrgicas en el niño, ¿no? La primera cirugía, lo ideal es que se realice a los 3 meses de edad, teniendo un peso mínimo de 4,5 kilos, ¿no? En el caso de los niños que tengan fisura labial, fisura palatina o labio palatina, el cierre labial debe realizarse desde los 3 hasta los 6 meses de edad. Luego pasar al cierre del paladar entre el año y 6 meses. Aquellos pacientes que tengan malformaciones craneofaciales de 3 meses al año, en aquellos niños con faringoplastías, es decir, aquellos que tengan fístulas de tipo oronasales de 4 a 6 años, la cirugía del ala de la nariz y la punta nasal a los 8 años de edad, ¿no? Porque debemos tener en cuenta de que como cualquier procedimiento hay cirugías residuales, hay malformaciones residuales tipo queloides, ¿no? Que deben ser corregidas en su momento y sobre todo si esto altera la ventilación, la respiración normal y sobre todo, y acá ya vemos ya también la estética de nuestros pacientes, ¿no? Y la cirugía nasal completa, donde se realiza la rinoplastía, la edad ideal es a los 13 años, ¿no? Actualmente en la pandemia hemos tenido pacientes que llegan un poco tarde, ya han tenido retraso en sus momentos quirúrgicos
Y más que nada, nuestros pacientes entre los 13 a los 17 años ya vienen por un tema estético, ¿no? Para hacerse una rinoplastia por las lesiones que se dejó durante la niñez o a lo largo del tiempo, ¿no? Es importante que los padres recuerden, y el equipo también de salud que nos acompaña, recuerden que el resultado final de finalmente que el niño finalice una cirugía es gracias a un trabajo multidisciplinario, ¿no? No solamente termina cuando se hace la cirugía, sino que empieza básicamente con el pediatra, quien hace el diagnóstico adecuado, cirugía plástica, quien es el que va a definir los momentos quirúrgicos de nuestros pacientes, los tiempos que deben ser requeridos, odontología y cirugía maxilofacial. Recordemos que sobre todo en la fisura palatina, nuestros pacientes tienen alteraciones no solamente de índole maxilar óseo, tienen ausencia de piezas dentales, exceso de piezas dentales o estas crecen desordenadamente, ¿no? Entonces, ellos van a necesitar muchas veces ayuda de equipos ortodésicos, algunas cirugías específicas, dependiendo la gravedad, ¿no? Otorrino, porque hay que monitorizar constantemente la incidencia, como hemos visto, de las infecciones de oído, las cuales pueden volverse muy crónicas y afectar la audición de nuestros pacientes, ¿no? En el caso de psicología, pieza clave, puesto que hay un gran impacto en la autoestima de nuestros pacientes, ¿no? Entonces, eso minimiza su capacidad de autoaceptación, de autoconocimiento que los adolescentes deben desarrollar, ¿no? Nutrición, puesto que les da muchas pautas a los familiares para poder optar una dieta adecuada que pueda nutrirlos tanto en el pre y luego del procedimiento, ¿no? Terapia de lenguaje, que es considerada se debe realizar con mayor prontitud y de acuerdo a las condiciones del paciente. Lo ideal es empezar a los 6 meses de edad, ya que una de las finalidades de la cirugía es que nuestros pacientes puedan tener un habla fluido, sin dificultades, y evitar a toda costa esa voz característica que se le llama gangosa, que también limita mucho el aprendizaje de nuestros pacientes, ¿no? Genética ayuda muchísimo para poder descartar estos antecedentes cromosómicos o prevenir también el embarazo en aquellos niños con una gran dominancia genética, ¿no? Y servicio social que apoya bastante ya que tenemos muchísimos pacientes de referencia nacional. Entonces, ellos son de gran ayuda para poder asegurar la hospitalización, la permanencia, colaborar en este momento tan difícil a veces para los niños y también para sus padres, ¿no? Entonces, vamos a ver los dos aspectos que son los cuidados preoperatorios y también los cuidados posoperatorios, ¿no? En los cuidados preoperatorios tenemos la recepción del paciente. Nuestros pacientes ingresan tanto por la consulta externa como con la hospitalización, pero digamos que el 80% viene por la consulta externa. Entonces, la enfermera responsable tiene que realizar lo que es las funciones vitales, cómo se encuentra el paciente, realizar la inspección del estado general para ver algún tipo de malformación asociada, las lesiones de piel, ¿no? Explicar al familiar la importancia del periodo de ayuno de acuerdo al grupo etario que nosotros vamos a recibir, ¿no? Y respetando obviamente los tiempos también de los familiares, ¿no? La vestimenta quirúrgica que tiene que realizarse en ese momento de la preparación, realizar la lista de chequeo de cirugía segura antes del procedimiento, para poder ver que no falte absolutamente nada, ¿no? También es importante en esta etapa chequear lo que son los prequirúrgicos, las pruebas serológicas, el perfil de coagulación, ¿no? Las alergias que pueda tener el paciente, si recibe alguna medicación permanente que no deba ser descontinuada durante el procedimiento o después, ¿no? Y algunas patologías preexistentes, ¿no? Que puedan coexistir para poder mantener también así el estado del niño, ¿no? En algunos pacientes se va a requerir lo que es el paquete globular, ¿no? En otros no, eso va a depender de la situación de salud. La enfermera realmente tiene el reto de conocer la historia de salud del paciente para poder adelantarse a prevenir complicaciones que de repente no se detectaron en su momento, ¿no? Verificar el consentimiento informado y los registros y una constante orientación y consejería a la madre sobre las horas de ayuno, en la hora que debe llegar, ¿no es cierto? Las estrategias de aseo y todos los detalles que puedan hacer que el niño llegue en las mejores condiciones para su cirugía, ¿no? Ya recibido el paciente, se va a realizar el transporte
Ya en la institución contamos con una sala de operaciones exclusivamente en cirugía plástica y está en la unidad de quemados, en el servicio de quemados, donde funciona independientemente a la sala de operaciones en general de la institución. Y esto nos ha abierto una gran oportunidad de poder acortar este transporte, ¿no? Dar la forma más segura posible, ¿no? Es importante la colocación segura en la camilla, ¿no? La colocación del brazalete de identificación, que ya es obligatorio. Contamos ya con un brazalete institucional, la cual todo paciente debe llevar, no solo en este tipo de procedimientos, sino en cualquier momento que esté en la hospitalización, ¿no? La administración de premedicaciones y o profilaxis antibiótica, en la que vamos, de acuerdo a la indicación del anestesiólogo, se va a administrar premedicaciones como por ejemplo antibióticos profilácticos. Lo que más se utiliza es la amoxicilina, y también las premedicaciones basadas en paracetamol y midazolam bioral para poder minimizar la situación de estrés, sobre todo en los lactantes y preescolares. La mayor parte de veces esta se da en sala de operaciones, pero si está indicado hay que administrarlo, ¿no? Verificar lo que es los insumos, las recetas, que no falte nada para que el paciente no pierda su turno operatorio, ¿no? El transporte del paciente debe realizarse con el personal de enfermería y el acompañamiento, ya sea de la madre, el padre o tutor. Y esto realmente nos da una gran seguridad. El niño llega tranquilo a sala de operaciones, ¿no? Y esto le brinda también nos brinda mucha seguridad al personal, ¿no? Debe reportarse a la enfermera de sala todas las condiciones como en las que está llegando el paciente y no dejar obviar ningún tipo de situaciones que el familiar puede haber obviado. Por eso la parte de la recepción es un factor sumamente importante, ¿no? Y también brindar apoyo emocional al familiar en todo momento. Toda cirugía, por más mínima que sea, trae una crisis en un niño, en la familia. Entonces, debemos estar listas para poder mantener una comunicación, una orientación continua y obviamente respetando en todo momento las creencias y los valores de nuestros usuarios, ¿no? Ya en el cuidado postoperatorio, ¿no es cierto? Nuestros pacientes ya vienen directamente a nuestro servicio de cirugía plástica, ¿no? Ya la enfermera que es responsable de la atención debe preparar la unidad para poder recepcionar a nuestros pacientes. Ella es la que se va a encargar del recojo y del transporte del paciente desde la recuperación, en este caso de la recuperación de sala de operaciones de quemados, ¿no? Debe monitorizar las funciones vitales, no solamente observarlas antes de la recepción, sino llegando al servicio para poder evaluar cualquier cambio, cualquier tendencia. Recordemos que los anestésicos reaccionan, tienen diferentes respuestas en nuestros pacientes. Hay eventos de taquicardia, hay eventos de mayor somnolencia, ¿no? Entonces, eso nos va a servir muchísimo para poder valorar no solamente la respuesta, sino también evaluar el nivel de conciencia y de somnolencia con el que llegan nuestros pacientes, ¿no? En todo momento, brindar un ambiente de comodidad y confort, permitir el acompañamiento durante esta etapa de la madre, del padre y del tutor, ¿no? Y eso es lo que nosotros hacemos, trabajamos de la mano con los padres y ellos son de gran ayuda, les enseñamos pautas de atención y eso también minimiza mucho la ansiedad que ellos traen, ¿no? Al tener ellos una nueva experiencia como esta, ¿no? También los familiares se les proporciona equipos de protección personal. Ellos deben estar con su mascarilla quirúrgica o la KN, un mandil descartable y un gorrito en todo momento mientras estén en los ambientes de hospitalización. Aprovechamos esta etapa para orientar al paciente, a la familia y al cuidador sobre el protocolo interno del servicio. Comentamos sobre las rutinas, las horas de visita médica, ¿no es cierto? Los horarios que ellos pueden desplazarse para consumir sus alimentos, en general la rutina a la que van a verse sometidos en el tiempo que estén hospitalizados. Normalmente nuestros pacientes se quedan 24 horas para poder ver signos de alarma, como son sangrado, algún tipo de complicación de infección de la herida operatoria, algún proceso respiratorio adicional, y si en 24 horas están sin ningún signo de alarma, pueden irse al alta, ¿no? Pueden irse ya a sus casas, ¿no? Crear un ambiente que brinde seguridad, confianza y soporte a los padres, y eso lo vamos a realizar cuando la enfermera a cargo demuestre las competencias adecuadas, que está lista y preparada para poder manejar todas las intercurrencias que puedan acontecer en esta etapa, ¿no?
En el caso de la fisura labial, el manejo posoperatorio es básicamente, insistimos, ¿no? En el lavado de manos de los familiares, el personal también tiene que mantener esta parte que es pilar del cuidado, ¿no? Nosotros lo primero que vamos a observar también es observar los puntos de sutura en el labio superior. Hay niños que pueden venir con una zona ligeramente de sangrado, otros pueden venir prácticamente con una herida muy pequeñita, ¿no es cierto? Y otros también podemos observar ligeras zonas de equimosis en la parte superior o ligeramente inflamado. Eso es por el manipuleo y la respuesta peculiar que tiene el niño al procedimiento, ¿no? También es importante observar, recomendamos muchísimo evitar el llanto enérgico y sostenido, ya que esto inflama la zona operatoria y podemos producir la dehiscencia o el sangrado de esta zona, ¿no? También debemos ver el edema, como les refería, y los signos de infección. Realmente rara vez vemos estos eventos, pero lo que sí podemos observar es el edema, ¿no es cierto? Y a veces la dehiscencia de la herida, pero ya bastante posterior a veces al procedimiento, ¿no? La posición semifowler, sumamente importante, ¿no? Observar la colocación y la permanencia de tapones nasales, ya sea uni o bilaterales, ¿no? Básicamente nuestros pacientes, sobre todo aquellos que han tenido una fisura labial bastante amplia, pueden bajar con estos taponcitos nasales, ¿no? En algunas instituciones se utiliza unos tapones de material un poco sintético, pero no es muy fisiológico, es bastante doloroso para el niño. Entonces, los cirujanos colocan estos taponcitos de pequeñas piezas de Yelonet, ¿no? Donde la idea es evitar que la fosa nasal colapse, ¿no? Entonces se mantienen y recomendamos a las mamás evitar la introducción de cuerpos extraños, ¿no? Que el niño tienda a meterse los deditos a la nariz para evitar la salida, o también el llanto enérgico puede producir la salida de estos tapones. Entonces tratamos estrategias para poder colocarlos y evitar que se salgan antes de las 24 horas, ¿no? También es importante recomendar a la mamá, ¿no? Que el niño evite las fricciones, sobre todo en la boca y la nariz. No sabemos que esta lesión puede picar, puede molestar, el niño coge la manito, se soba y esto puede hacer una fricción, inflamar la zona e inclusive abrir la herida operatoria, ¿no? Y prevenir lesiones de cuerpos extraños, ¿no? Que a veces las mamis traen juguetes que a veces no son muy didácticos en ese momento y también puede producir golpes, fricciones, ¿no? Y eso puede lastimar esa zona, ¿no? En el caso de la fisura palatina, donde vemos que la herida operatoria está internamente en la cavidad oral, también el lavado de manos es sumamente importante. También sugerimos a la mamá evitar el llanto, irritabilidad enérgica y sostenida, porque en estos casos sí podemos tener una alta predisposición del sangrado, ¿no? La posición semifowler en todo momento para poder permitir que los fluidos, las secreciones acumuladas al despertar el niño puedan ser liberadas adecuadamente, ¿no? Y también educar a la madre sobre el cuidado para evitar también que el lactante se introduzca los dedos en la boca y también la introducción de cuerpos extraños, ¿no? El niño tiende mucho a introducir los dedos en la boca porque realmente esto molesta, esto fastidia, es una nueva situación que él percibe, ¿no? Antes tenía la fisura en el paladar abierto, ahora lo tiene cerrado y eso también genera estrés en los niños, ¿no? Para en todo momento nosotros tratamos de prevenir las lesiones y también continuamos la observación de los signos y síntomas tanto de las infecciones óticas que pueden aparecer y la dehiscencia de la herida operatoria, ¿no? Como les decía, los casos de dehiscencia rara vez lo vemos, ¿no? La mayoría de nuestros pacientes no presenta estas complicaciones, ¿no? Entonces, quiero mostrarles un video que fue grabado con la autorización de la mamá para poder ver cómo es este tipo de lesión que compromete prácticamente todo el paladar del niño, ¿no? Y realmente es una lesión que duele muchísimo, ¿no? Parece bastante sencillo, pero es una lesión que duele bastante, ¿no? En este caso tenemos una herida, una sutura que está en la parte media del paladar y también está en todo el techo de la boca, ¿no? Entonces, el niño constantemente tiende a meter la lengua, obviamente, porque le molesta y le fastidia, ¿no? Pero lo muestro para que puedan entender que es una zona sumamente vascularizada y que duele muchísimo realmente en el niño. Entonces, hay que tener mucho cuidado con el manejo del dolor, ¿no? Que es tan importante, ¿no? En cuanto a la historia clínica,
la enfermera responsable tiene que realizar el checklist, ¿no? De la lista de chequeo segura, de cirugía segura con sello y firma de la enfermera, ¿no? Y verificar el alta del anestesiólogo, que haya sido dado de alta en las mejores condiciones. Es importante para nosotros leer el reporte operatorio, porque este nos va a poner los términos en que sea, digamos, qué tipo de procedimiento se le ha hecho en el paciente, ¿no? Por eso es importante referirnos al reporte operatorio. Los términos más frecuentes que vamos a tener es la cleroplastía, que básicamente es el cierre del labio, que hemos visto que puede ser unilateral o bilateral, la uranoestafilografia, que viene a ser el cierre del paladar, y la queilorinoplastia, que viene a ser el cierre tanto del labio como la plastilla nasal, ¿no? Entonces, estos son los términos más comunes que vamos a encontrar. También es importante la revisión y el cumplimiento de las indicaciones del cirujano plástico durante ya posoperatorio, ¿no? Y en todo momento hacer un registro adecuado en las notas de enfermería, ¿no? Básicamente en el postoperatorio el tratamiento tiene varios pilares, ¿no? Primeramente, las funciones vitales, que se debe controlar tanto la temperatura, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la saturación de oxígeno y en algunos casos podríamos inclusive considerar la presión arterial cuando se trata, por ejemplo, de pacientes cardiópatas, que sí los tenemos, que tienen este tipo de malformaciones, ¿no? El paciente va a entrar en una etapa de ayuno que generalmente es por 4 horas, ¿no? Mientras tanto, él debe mantener una vía endovenosa permeable, que nos va a permitir realizar una adecuada hidratación y administrar el tratamiento endovenoso según la indicación médica, ¿no? Una etapa importante es la valoración y el manejo y registro del dolor, ¿no? Inclusive debemos colocarlo en el registro de enfermerías para, de acuerdo a las escalas que cada servicio o institución maneja, utilizar nuestras escalas de valoración para poder evaluar cuál es el dolor en el niño y poder decidir, ¿no? No solamente el cumplimiento de la indicación médica, sino evaluar la posibilidad de dosis de rescate en el niño, ¿no? Entonces, eh, usamos varias escalas, usamos la escala de Caritas, en los niños más grandes la escala numérica y muchas otras que no lo voy a comentar porque realmente muchos servicios ya tienen sus propios protocolos, ¿no? Administrar el tratamiento antibiótico endovenoso, donde se administra, por ejemplo, el metamizol endovenoso. Los antibióticos más frecuentes a administrar es lo que es la ceftriaxona, es la cefazolina, ¿no? Y ahora últimamente los protocolos de llegada es que el paciente recibe dosis STAT en sala de operaciones y pasa a un tratamiento antibiótico por vía oral o en determinados casos donde ha habido una muy grande manipulación, el niño pasa a recibir lo que es antibióticos al día siguiente, ¿no? Entonces, eso es un pilar importante, ¿no? Para obviamente evitar la infección de la herida operatoria. En tanto, la administración del tratamiento analgésico endovenoso y bioral, hemos visto que a lo largo del tiempo el niño tiene un umbral diferente de manejo, ¿no? Por la anatomía, por el tipo de procedimiento, por la magnitud de la incisión, ¿no? Entonces, lo que mejor nos ha funcionado es la biterapia, ¿no? Una terapia endovenosa y una terapia analgésica por vía oral, ¿no? Lo que más utilizamos es lo que es el metamizol y el paracetamol endovenoso nos da excelentes respuestas para poder manejar este tiempo. Y también la vía oral está el paracetamol, que es un analgésico que nos ayuda muchísimo. Y en algunos casos también podemos utilizar otros analgésicos como son el ketoprofeno, etcétera, dependiendo la situación del niño, ¿no? Inclusive estamos usando tramadol en gotas en pequeñas cantidades. Eso combinado con el paracetamol muchas veces nos da una excelente terapia y el niño logra estar tranquilo y nos permite que tenga tiempos para comer y minimizar este efecto que es tan a veces estresante en el momento de la llegada, ¿no? De ser necesario, como les comentaba, la enfermera debe considerar administrar dosis de rescate si vemos que no ha sido efectiva las dosis anteriores, ¿no? Y eso se puede dar con intervalo de 1 hora de acuerdo al medicamento indicado, ¿no? En algunos pacientes va a ser necesario administrar algunos antifibrinolíticos, como el ácido tranexámico, en donde hemos tenido un paciente, sobre todo de fisura palatina, donde ha habido una incidencia de sangrado intraoperatorio, entonces el cirujano plástico indicará este medicamento para ser administrado ya en la hospitalización. También vemos que algunos pacientes podrían requerir, ¿no? Un tratamiento antiinflamatorio, por ejemplo, la dexametasona, en aquellas pacientes, sobre todo
en la fisura labial donde hemos tenido un alto manipuleo por el grado de la lesión y el labio queda inflamado. Entonces necesitamos ayudar para que ese labio desinflame en un día, 2 días, dependiendo. A veces el niño podría quedarse un día más en la hospitalización, ¿no? Pero es importante también considerarlo. Y eso depende del manejo del cirujano plástico, ¿no? También no debemos olvidar que todo paciente que llega de sala de operaciones va a estar sometido a un balance hídrico, ¿no? Recordemos que el niño puede recibir una cantidad de líquidos en sala y para nosotros es importante poder evaluar el medio interno, la respuesta urinaria sobre todo, ¿no? Muchas veces los pacientes no orinan en el intraoperatorio y recién la diuresis se restablece cuando ya están en la hospitalización. Por eso que mantenemos un balance hídrico mínimo de 24 horas o el tiempo que sea necesario de acuerdo a cada paciente. En el caso de la fisura labial, la alimentación es una etapa crítica, tanto en la fisura labial como en la fisura palatina. Cuando el niño llega, se mezcla el dolor, el despertar del niño con todos los efectos de la anestesia y esto hace a veces que la alimentación sea un momento un poco tenso al inicio, ¿no? Entonces, acá insistimos, ¿no? En el lavado de manos, tan del familiar, antes y después de la alimentación. Aprovechamos para educar sobre las técnicas y posiciones adecuadas para seguir brindando la lactancia materna. La cirugía en la fisura labial no condiciona el retiro de la lactancia materna, al contrario, se debe continuar mientras el niño tenga las condiciones de succionar. A algunos niños les cuesta trabajo volver a succionar directamente el pecho materno porque es una herida que duele, que molesta. Entonces vamos valorando. Si es que nuestros niños no están en la capacidad de deglutir, ¿no? Tenemos que observar si la succión es eficaz y también la deglución es ideal. En ese caso, podemos administrar la fórmula por jeringa, por cucharita, dependiendo lo que el niño nos permita en ese momento. En aquellos pacientes que reciben dieta, ¿no? Estamos hablando de los niños a veces preescolares, la dieta debe ser proporcionada en una cantidad mínima y de forma frecuente, ¿no? Para poder mantener la nutrición, ¿no? Que esta no se debe de suspender por ningún motivo, ¿no? Y la alimentación no debe exceder los 45 minutos para evitar una sobreexigencia, eh, cólico de gases, ¿no? Pero sobre todo maltratar la zona operatoria, ¿no? Y en todo momento crear un ambiente agradable y relajado a la hora de comer. Y esto lo vamos a nosotros lograr dándole los recursos a los familiares dándole las orientaciones, ¿no? Sugerimos algunas posiciones para la lactancia materna, como es esta. El niño puede estar sentado, ¿no? En todo momento para poder mantener la succión. También puede estar en semifolio recostado en el regazo de la mamá, pero esto definitivamente, si el niño puede succionar, hay que mantener la lactancia materna. También nos hacen muchas veces la pregunta de cómo debe ser si el niño debe o no usar tetinas especiales, ¿no? Eso realmente es indistinto. Tenemos muchos pacientes de fisura labial que nunca han necesitado una tetina especial y otros sí lo han requerido por el tipo de lesión que tienen. La lesión es muy grande, la leche sale continuamente a través de la nariz, entonces va a depender mucho de si el paciente lo tolera o no lo tolera. Tenemos pacientes que les va muy bien el uso de las tetinas, hay muchísimas en el mercado, diferentes marcas. Esta, por ejemplo, es para fisura labial, esta es para una fisura palatina, pero a veces no es necesario ni siquiera comprar una tetina especial. Todo va a depender de cómo el niño se pueda adaptar, ¿no? Eh, Aquí también aprovechamos para también orientar a las mamás sobre las posiciones y cómo se utiliza de forma correcta las tetinas ortopédicas, ¿no? Mantener la cabecera elevada de 30 a 45 grados post alimentación es pieza clave, mantener una posición semifolded también, limpiar los alimentos y las secreciones de la nariz y la boca culminada la alimentación, ¿no? Esto es una parte importante, hay que mantener la higiene oral en todo momento del paciente a través de enjuagues con agua bicarbonatada, ¿no? Entonces, en todo momento eso va a prevenir también las infecciones. Recordemos que muchos pacientes tienen tanto la fisura labial y palatina y los residuos que queden van a contaminar prácticamente toda la cercanía de la vía respiratoria alta a nivel de la garganta, ¿no? Entonces, eso es lo que les entrenamos. En el caso de la fisura palatina, ¿no? También es otro momento sumamente álgido y doloroso en el paciente, ¿no? Aquí
lo que hacemos es explicamos al familiar que esta parte de la alimentación puede ser a veces lenta y puede ser muy dificultosa en el niño. El niño se acostumbró a tener el paladar cerrado y cuando llega el momento de la alimentación no sabe cómo poder succionar, entonces, o comer. Entonces, esto es algo que genera mucha tensión en los papitos. Y estamos ahí para poder dar las consejerías, la orientación pertinente, ¿no? En el caso de los lactantes, donde los niños reciben fórmulas maternizadas, perdón, reciben fórmulas maternizadas, primero se inicia la ingesta con líquidos claros, ¿no? Mates, agua hervida, tibia, entonces vamos y viendo la tolerancia. O sea, pasaron las 4 horas del ayuno de NPO, entonces empezamos con la ingesta. Si el niño va bien, no vomita, no hay náuseas, pasamos a que el niño continúe, sea la leche materna o la fórmula maternizada que mantenga en casa, ¿no? En los casos de los niños que ya comen a partir de los 6 meses, la dieta adecuada es la dieta líquida y colar, ¿no es cierto? A veces también se les indica una dieta líquida amplia, ¿no? Esto es caldos, solamente caldos, pero no puede darse por el biberón. Primero porque es muy difícil que el niño se alimente con una tetina, es muy doloroso y esto inflama esta zona. Entonces, está contraindicado administrar biberones ni cañitas, ¿no? Y se le debe administrar correctamente, ya sea por una jeringa, ¿no? Por una cucharita, hasta por un gotero. O sea, todo esto nos valemos. Le insistimos a la mamá que no usen ni biberones, ni cañitas, y no mazamorras, ni tampoco ningún alimento sólido, debido a que todo lo denso se pega en el paladar, y esto hace que el niño meta la lengua, raspe la zona de la herida operatoria y pueda producirse una dehiscencia y con esto también un sangrado, ¿no? Entonces, esa es la recomendación que le hacemos constantemente, ¿no? En los niños preescolares, escolares y adolescentes, que sí, en este año hemos tenido muchos pacientes de fisura palatina, ¿no? Entonces, iniciamos igual la tolerancia oral con líquidos claros y ya pasamos a la dieta líquida amplia. Ya ellos reciben lo que es solamente un caldo, una gelatina, la leche que suelen tomar, jugos, ¿no es cierto? También está contraindicado las mazamorras ni ningún alimento de consistencia sólida. En esta edad es tal vez la etapa mucho más dolorosa de la alimentación y un poco más difícil porque el niño ya tiene una percepción del dolor mucho más alta, ¿no? A ambos grupos sí es una etapa difícil, pero poco a poco ellos van logrando adaptarse a esta nueva etapa, ¿no? También las mazamorras están contraindicadas. Los familiares deben recordar que este tipo de dieta se va a mantener por espacio de 1 a 3 meses, ¿no? Donde las frituras que son absorbibles desaparecen y ya no hay signos de alarma que puedan haber una dehiscencia, ¿no? Si el paciente vemos que no da la respuesta esperada y hay náuseas, vómitos, se posterga el inicio de la vía oral, se mantiene la hidratación y se espera un poco de tiempo hasta que esté listo, ¿no? Para poder continuar con la dieta, ¿no? ¿Cuáles son las complicaciones más frecuentes que podemos encontrar en este tipo de cirugías, ¿no? Primero es la mala cicatrización, lo que les estaba hablando, ¿no? Las queloides, em, la desalineación de los labios o de las fosas nasales, ¿no? Esto es lo que hace que nuestros niños regresen para una cicatría, una cirugía de las secuelas, ¿no? A veces puede haber todavía dificultad para el amamantamiento y la alimentación, ¿no? Porque el niño le es difícil todavía pasar los alimentos. Estaba muy bien antes del paladar, se acostumbró a tener el paladar abierto, pero durante el cierre algunos niños podrían demorarse, ¿no? Lo que le pedimos a las mamis es paciencia, continuar las indicaciones, ¿no? Para que ellas puedan tener éxito y no fracasar en el intento, ¿no? Las fístulas oronasales, ¿no? Donde también llegan las cirugías, hay una conexión entre la cavidad oral todavía persistente, ¿no? Y entonces ellos también regresan para este tipo de cirugías, ¿no? Las infecciones del oído o pérdida auditiva, que sí puede suceder debido a que en su tiempo no se cierra el paladar, los niños pueden tener recurrentemente infecciones del oído, esto se hace una otitis crónica y esto puede desencadenar en la pérdida de la audición a largo plazo. Los problemas odontológicos también, ¿no? Habíamos comentado de que los niños tienen poquísimas, a veces, piezas dentales que están desordenadas, hay alteraciones en la estructura maxilofacial y eso hace que el niño vaya constantemente al odontólogo, ¿no? Tiene que poner piezas tipo ortódesis para poder, o frenillos, ¿no?
para poder corregir el problema, que no se da de inmediatamente, tiene un proceso a largo tiempo, ¿no? El retardo del habla y del lenguaje, claro, si la caja acústica que permite emitir la voz no está cerrada en su momento, esto va a hacer que el niño demore en decir las primeras palabras o las primeras palabras no se realicen con fluidez. Y esto puede persistir en el tiempo, ¿no? Y los problemas emocionales, sobre todo lo vamos a ver en la etapa de la pubertad y adolescencia, ¿no? Donde los niños básicamente entran para corregir aquellas alteraciones más que nada faciales que podemos encontrar, ¿no? ¿Cuál es el pronóstico, no? El pronóstico realmente es bueno en el tiempo. Deben tener en claro algunos papás de que el tratamiento podría requerir algunas cirugías, ¿no? No termina solamente con el cierre del paladar. A veces tiene que ver el proceso de cicatrización peculiar que cada niño tiene. Y esto puede hacer que el niño regrese a una o dos cirugías. A veces muchas más, ¿no? Pero al final realmente se logra con mucho éxito, ¿no? El tratamiento puede durar meses, puede durar años, es verdad. Hay niños que llegan hasta la adolescencia y sus cirugías persisten, ¿no? Entonces, esto es algo importante que los padres tienen que considerar. No es que va a la cirugía, se operó el paladar, ahí terminó. No, tiene que haber un seguimiento oportuno, ¿no? Eh, Puede haber problemas continuos de lenguaje, sí, que amerita que el niño tenga que ingresar a una terapia de lenguaje. Esto sí es posible y hay que hacerlo para poder evitar cualquier tipo de disonancia a la hora de que el niño comience, sobre todo antes del inicio del habla, ¿no? La finalidad básicamente de todos estos procedimientos es lograr la mejor apariencia física y estética del niño, sobre todo mente facial, el desarrollo del lenguaje, ¿no? Para evitar que el niño tenga esta voz que es difícil de entender, tenga una voz fluida, ¿no? Y la alimentación se pueda desarrollar en las mejores condiciones, sin las complicaciones que podemos tener mientras estas lesiones están abiertas, ¿no? Entonces, este es parte del equipo de la familia de cirugía plástica, quienes tenemos la oportunidad de poder contactar con tantas historias, con tantas experiencias, y le damos la oportunidad. Es todo un equipo, no solamente es enfermería, son técnicos, médicos, todos el resto de profesionales. Tenemos una gran misión, ¿no? Y las enfermeras con mayor razón, porque estamos en contacto con esta experiencia de vida y agradecemos a los padres que nos permiten estar con ellos en esta experiencia de vida y nos permiten darles una oportunidad y ellos puedan salir pues con una nueva sonrisa, ¿no? Esa es la finalidad, que salgan de esta etapa con una nueva oportunidad, una nueva sonrisa. Muchas gracias por permitirnos compartir esta experiencia. Gracias. Muy bien, licenciada. Le voy a transmitir algunas preguntas que nos han hecho llegar. Nos preguntan, ¿qué recomendaciones daría a las futuras madres para prevenir este tipo de malformaciones? Bueno, lo más importante es que las mamás tengan sus controles prenatales, ¿no? Que si es que ya deciden elegir, ya deciden, digamos, tener familia, ¿no? Que consuman su ácido fólico. Esto es algo sumamente importante. Ya hay estudios demostrados que el ácido fólico es capaz de prevenir cerca del 80% de patologías, no solamente de este tipo, sino neurológicas, ¿no? Pero yo les recomendaría que si deciden, hagan sus controles prenatales y como prevención unos 8 a 10 meses tomen su ácido fólico para poder prevenir estas lesiones. Y obviamente mantener una vida, una salud lo más óptima posible, ¿no? Bueno, nos preguntan, ¿en qué momento se deriva al niño a la unidad de fisura palatina de odontopediatría? Bueno, nosotros tenemos en la unidad de la institución una unidad de fisurados, ¿no? Entonces, cuando llegan a la consulta externa, si es necesario, ya el cirujano plástico los deriva, ¿no? Eso prácticamente es inmediatamente, ¿no? Si vemos que hay complicaciones, ¿no? De tipo anatómico y requiere algún tipo de sugerencia especial, se le debe ir en el menor tiempo posible, ¿no? Generalmente, si es que no hay ninguna complicación, por ejemplo, yo podría decir que entre los 3 meses a los 6 meses de edad, el paciente que ya no tiene esta patología debería ser derivado a esta área, ¿no?
para la consejería y también para las sugerencias, ¿no? Las sugerencias que la especialista en esa área nos pueda brindar, ¿no? Muy bien, licenciada. ¿Después de qué tiempo de posoperado se deriva el paciente a terapia de lenguaje? Bueno, lo ideal es a partir de los 6, 8 meses de edad, cuando ya el niño está empezando a partir de los 6 meses ya pueden empezar a emitir algún tipo A de balbucear, ajá. a Ya, ya. balbucear los monosílabos, ¿no? Entonces, la consejería es a partir de los 6 a los 8 meses de edad, si las condiciones con las que salió el niño de la cirugía, en el caso de la fisura labial, le permiten, ya debería empezar la derivación a esta área, ¿no? Muy bien, licenciada. Ya no tenemos más preguntas. Le agradezco en nombre de la Unidad de Telesalud del Instituto Nacional de Salud del Niño. La felicito por su excelente presentación. ¿Alguna recomendación especial al personal de salud que se está conectando con nosotros, que se conectó hoy con nosotros? Bueno, yo pienso que este tipo de patologías, sobre todo el momento posoperatorio, es uno de los momentos más críticos, ¿no? Entonces yo creo que el personal debe tener siempre mucha empatía, en ponerse en el lugar de lo que pasan tanto la madre o el padre de familia frente a este momento y estar siempre dispuestos a brindar la consejería en base a las competencias que nosotros hemos adquirido en todos estos años de experiencia, ¿no? O sea, creo que la empatía es una pieza clave y sobre todo la comunicación, es algo importante. Muy bien, licenciada. Gracias nuevamente. Muchas gracias a También todos. agradecemos a quienes se conectaron con nosotros y les recordamos que este tema tan importante queda colgado en la página web y canal de YouTube de Telesalud, donde pueden revisarlo libremente. Muy buenas tardes a todos.